Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. El día de hoy pues vamos a estar tratando este tema de ensayo argumentativo y formato APA. Aquí tenemos el plan de la sesión de este día. En primer lugar pues vamos a hablar acerca del ensayo. En este caso pues vamos a estar hablando del texto argumentativo. Vamos a ver la finalidad del texto argumentativo, que como ustedes ya se dieron cuenta, tiene que ver con persuadir, con convencer al lector acerca de algo, acerca precisamente de una tesis, de una afirmación que ustedes van a tratar de defender a lo largo, sí, de todo el ensayo. Vamos a revisar el proceso de escritura, ¿sí? En compaginación con lo que sería el ensayo como texto argumentativo. Vamos a estar revisando al mismo tiempo lo que sería el proceso de escritura. Vamos a revisar en qué consiste la delimitación de un tema. Recordar que esta parte de delimitación de un tema no solamente es importante dentro de investigación, sino que también cuando nosotros estamos dentro de procesos de escritura, de redacción, va a ser importante realizar una delimitación de un tema. Vamos a dar un repaso del formato APA y finalmente pues vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan compartir sus dudas. ¿Qué sería un texto académico? El texto académico, en primer lugar, pues sería aquel que se desarrolla dentro del ámbito universitario. Sabemos que es una producción escrita en el ámbito de la educación superior, de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico a publicaciones, libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico se caracteriza por ser claro, por ser objetivo, por ser preciso, y desde el punto de vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado. La estructura que presenta todo trabajo académico sería la presentación, donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla, el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado. Todos los textos académicos deben de contener las fuentes bibliográficas que han sido utilizadas y en algunos casos contienen un apartado con anexos. Recordar que dentro de estos anexos nosotros podemos ir colocando algunas partes de la investigación o del texto académico que realizamos, como por ejemplo imágenes, fotografías, evidencias en general de ese trabajo de investigación. Es importante sustentar, fundamentar, ¿sí? Nuestra opinión, ¿sí? Nuestro texto escrito, recordar que pasamos precisamente de la opinión a la argumentación cuando nosotros colocamos citas en las cuales nos referimos a expertos en el tema, nos referimos a resultados de investigaciones, podemos colocar también datos duros como porcentajes precisamente para sustentar o fundamentar la información. Y pues la estructura se refiere a que para que tenga una coherencia, así una lógica, el texto escrito, pues vamos a tener siempre una especie de introducción o presentación, el núcleo, sí, que se desarrolla, el tema del que se habla y finalmente una conclusión o cierre, sí, que hace referencia a lo que se ha hablado. Tipos de textos, está el texto expositivo. Sabemos que exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. La exposición se utiliza para realizar definiciones, para explicar hechos, para desarrollar ideas e informaciones y para dar instrucciones. La función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Un claro ejemplo, sí, de lo que sería un discurso expositivo sería el discurso que da un docente, un maestro. Ahí vamos a encontrar precisamente que se da la explicación de un tema, se expone este tema, se utilizan algunos elementos paralingüísticos o de paratexto, como por ejemplo láminas, el mismo pizarrón, diapositivas,
para poder apoyar, sí, la explicación con este tipo de elementos paralingüísticos y dentro del discurso, por lo regular, el profesor, el docente siempre está dando algunos ejemplos y siempre está tratando de vincular con la vida cotidiana, precisamente para que se haga un tanto más sencillo este proceso de aprendizaje. Aquí tenemos un ejemplo de un texto expositivo. Se trata de la definición que tenemos en una enciclopedia acerca de los eclipses. Entonces aquí encontramos que se trata de un texto concreto, que se trata de un texto escrito en tercera persona, en forma impersonal, que además pues es sencillo, sí, se puede decir que además no utiliza pues un lenguaje pues demasiado tampoco coloquial, ¿no? Entonces es más formal, sí vamos a encontrar que es objetivo. Además, vamos a encontrar que es preciso, que es coherente con información documentada, presenta una estructura lógica objetiva. El texto se organiza en párrafos y en cada uno de ellos aparece una idea principal. Los elementos del paratexto, título, fotografías, ilustraciones, índice, bibliografía, ofrecen más información para comprender mejor el contenido del texto. En cuanto a los textos argumentativos, encontramos que se manejan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico, encontramos como ejemplos el ensayo argumentativo, la ponencia, la monografía, el examen. Cuando en un examen nos piden, vas a tener que argumentar tu respuesta, pues incluso nos vamos a dar cuenta de que ya no es tan fácil este examen, porque ya nos están pidiendo como tal pues dar una explicación con mayor profundidad acerca de una explicación, sí, o acerca de un tema. En el ámbito periodístico estaría el artículo de opinión, la editorial, la crítica, el debate televisivo, la columna. Dentro del ámbito jurídico estaríamos encontrando a la sentencia judicial, la demanda, el recurso, la apelación, etcétera. De hecho, dentro del ámbito jurídico, o dentro de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, por lo regular encontramos cursos o encontramos también algunas asignaturas incluso no vinculadas precisamente con este discurso argumentativo. Dentro del ámbito publicitario estaría el aviso, el anuncio, el afiche, el folleto. Encontrar, por ejemplo, dentro de un comercial o dentro de una publicidad, esta característica persuasiva, ¿no? De tratar de convencer al oyente, ¿no? O a la persona, al televidente, ¿no? Que está viendo un comercial, pues sí está de forma muy tácita, ¿no? Esta vinculación con algo persuasivo, ¿no? Te está tratando de convencer para que tú compres algo, ¿no? Para que tú adquieras algo, ¿no? Entonces, pues ahí encontramos las características de los textos argumentativos. De hecho, el discurso argumentativo sería uno de los más utilizados en la vida cotidiana. Hay un libro que se llama Saber Escribir del Instituto Cervantes que nos dice precisamente esto, ¿no? Que nosotros utilizamos en la vida cotidiana constantemente el discurso argumentativo. Por lo tanto, pues es importante conocer sus características y ponerlo a la práctica. También encontramos que en cuanto al ensayo, aquí encontramos la definición que nos da la RAE, que nos dice que es un escrito en el que un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Ya cuando nos referimos al ensayo argumentativo, precisamente ya estamos hablando de esta última característica en donde vamos a encontrar la importancia de defender sí, un tema, una opinión con respecto a ese tema y tiene la finalidad de convencer, de tratar de convencer al lector acerca de algo, ¿no? Para ello utiliza diferentes elementos argumentativos. Nosotros vimos dentro del curso el modelo argumentativo de Toulmin
en el cual pues vamos a encontrar diferentes elementos argumentativos que se empiezan a unir precisamente para lograr este objetivo de convencer al lector acerca de algo. Aquí encontramos diferentes tipos de preguntas dentro del texto argumentativo. Estaría, por ejemplo, estos tipos de temas que son temas controversiales. ¿Por qué son temas controversiales? Porque vamos a encontrar diferentes ideas acerca de estos temas y hay posturas diferentes también. Por lo tanto, pues no podemos decir que se llega pues a un consenso en el cual pues todos estemos de acuerdo en estos temas, sino que cada uno de nosotros pues va a tener una postura diferente acerca de estos temas, por eso son controversiales. Estaría, por ejemplo, este de redes sociales, comunicación o incomunicación social, y lo dejamos como pregunta, alimentos orgánicos más sanos o más caros, agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud, y lo dejamos también como pregunta. Y aquí, por ejemplo, dentro de las redes sociales, pues sabemos que incluso podemos ir a algún restaurante, alguna cafetería, y de repente encontramos a familias completas, ¿no? Que no se dirigen a palabra porque cada uno está dentro de sus redes sociales, ¿no? El papá a lo mejor está hablando por celular, igual la mamá, se están comunicando también los hijos con sus compañeros, con sus amigos, y entre ellos, entre la familia, no hay ningún tipo de comunicación. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que pasa con las redes sociales? ¿Estamos comunicándonos más o realmente esto lleva también a una incomunicación social? Alimentos orgánicos más sanos o más caros. En primer lugar, aquí hay esta disyuntiva, ¿no? Acerca de qué es un alimento orgánico, ¿no? Sería aquel alimento que nosotros podemos encontrar dentro de un supermercado y que por lo regular es más caro, tiene esta característica. O también sería este tipo de alimento que nosotros podemos encontrar de mano en mano, por ejemplo, cuando algún agricultor, cuando algún campesino nos ofrece chocolate, café, etcétera, en la calle, y en el cual pues vamos a encontrar precisamente esta característica de que es un alimento natural, sí es un alimento orgánico, que es efectivamente más sano, ¿no? Más cuidado que otro tipo de alimentos. Entonces, ¿qué sería un alimento orgánico en primer lugar? ¿Son más sanos o son más caros? El agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud, a lo mejor dentro de nuestro país, sí, no es común, sí, porque nosotros sabemos que no podemos consumir el agua del grifo, pero en otros países en donde sí se consume el agua del grifo, pues está este tema controversial acerca de por qué siguen consumiendo agua embotellada si pueden consumir agua del grifo. Sí, entonces aquí nos dicen si es una necesidad o es un riesgo para la salud, porque sabemos que en algunos países o en general encontramos algunos productos que contienen muchas sales, sí, cuando son aguas embotelladas, y en lugar de ser algo natural y algo que te ayuda así para la salud, pues es todo lo contrario, ¿no? Es un riesgo para la salud, pues porque contiene una gran cantidad de sales esta agua embotellada. Entonces aquí está este tema controversial también. Encontramos una gran cantidad de temas controversiales y nosotros, por ejemplo, reconocemos temas controversiales como, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Que es un clásico tema controversial. Sin embargo, como nos dimos cuenta, no únicamente son temas tan crudos, ¿no? Tan relevantes o fuertes, ¿no? Como sería el caso de la eutanasia, sino que también todo tema así controversial que se presta a diferente postura, pues tiene que ver con esta característica. La argumentación sería una forma de expresión mediante la cual se presentan opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir. Consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. El tipo de relación existente entre las ideas de una argumentación puede ser, por ejemplo, de causa-consecuencia,
vamos a encontrar la causa y las debidas consecuencias ¿sí? De ese problema. De consecuencia a causa, ¿no? Entonces se lleva a otra lógica en cuanto al texto. Definición, ejemplos, ¿sí? Problema, consecuencia, etcétera, ¿no? Entonces encontramos que incluso cuando nosotros estamos identificando los elementos argumentativos de un texto, resulta un tanto complejo porque en ocasiones podríamos encontrar, por ejemplo, la afirmación, ¿no? Que se intenta defender a lo largo de todo el texto escrito dentro de la introducción, o bien lo podemos encontrar como una conclusión hasta el final del texto escrito. Aquí tenemos un ejemplo de una tesis o hipótesis que es el punto de vista que se tiene sobre un tema, es el punto de partida en una argumentación no necesariamente verdadera y puede ser debatible. Y aquí tenemos esta idea, Ana no debería de beber alcohol, ¿no? Y se puede quedar como una idea, se puede quedar como una opinión, si no necesitas fundamentarla o sustentarla, pues porque nada más es una opinión. Pero cuando ya te piden hacer un argumento, sabemos que no te puedes quedar así con esa opinión. Entonces necesitas premisas, que son afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. La primera premisa sería en este caso que Ana está embarazada. Sí, entonces ya no se trata de cualquier opinión, sino que aquí ya se está dando una primera premisa, sí, esta idea tan importante de que Ana está embarazada. Después sabemos que esto no es suficiente dentro del discurso argumentativo académico y necesitamos otros elementos. Por ejemplo, está la garantía, que es el vínculo que une la tesis con las premisas, es decir, explica las razones que avalan la tesis. Una mujer embarazada debe de cuidar su alimentación, ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. Está el respaldo, que son los elementos o información que apoyan a la garantía. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer. Aquí ya no encontramos únicamente una opinión, sino que ya estamos sustentando, ya estamos fundamentando nuestras ideas con estadísticas de la OMS, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud, con porcentajes, no datos duros, como en este caso, y por lo tanto, al encontrar un texto, ¿no? De este tipo y que está sustentando, que está fundamentando la información, pues pasamos de la opinión a la argumentación. La argumentación sirve para desarrollar temas que se presten a controversia y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector mediante un razonamiento. Aristóteles ya consideraba dos partes necesarias dentro del texto argumentativo, que era la premisa y la prueba o evidencia. Existen otros modelos argumentativos modernos que van a reconstruir precisamente este modelo de Aristóteles y encontramos entre estos modelos argumentativos el modelo de Toulmin. Sabemos que Toulmin fue un matemático que enseñó en universidades norteamericanas. Su trabajo más ampliamente citado fue Los usos de la argumentación. Este fue publicado en 1958, en el cual estableció un modelo de argumentación que consta de 6 partes a través de las cuales pueden ser analizados los argumentos. Ustedes, de hecho, aplicaron el modelo argumentativo de Toulmin en una de las actividades. Se dieron cuenta de que a partir de esta aplicación encontraron los elementos argumentativos de su ensayo. Aquí encontramos los elementos del modelo argumentativo de Toulmin. Estaría la evidencia, que serían estos datos generales, las bases en general o información general que nos da el autor acerca de ese tema, la opinión, que sería una tesis, una conclusión, afirmación. La pregunta que yo tendría que hacerme cuando estoy elaborando un argumento es: ¿qué voy a defender? El cualificador modal, que indica la certeza o la probabilidad de la opinión. Algunos modificadores modales son quizás, seguramente, probablemente, la mayoría, tal vez, afirmativamente, posiblemente.
Por lo regular se trata de un adverbio modal, este cualificador. Está la garantía, que sería una justificación, una regla general. La pregunta que tendría que hacerme es ¿por qué sostengo dicha tesis? El respaldo, que serían los datos que apoyan la garantía. La pregunta que tendría que hacerme es ¿en qué me apoyo para sostener mi garantía? En bibliografía, en autoridades o expertos en el tema, en experiencias personales, en sentido común. La limitación, que serían posibles objeciones y alcances de la opinión, sería en este caso conclusión o afirmación o refutación, es decir, contemplar en este caso la contraargumentación. Es muy fácil encontrar esta contraargumentación, sí, o esta refutación, sobre todo cuando hablamos de debates argumentativos. Si estás, por ejemplo, dando tu argumento acerca de un tema controversial, y de repente otra persona dice, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y te empieza a dar razones acerca de por qué no está de acuerdo y te da su propio argumento, sí, opuesto acerca de lo que tú estás diciendo, pues eso es precisamente este contraargumento o esta refutación. El ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se indica al lector cuál es su propósito, enfoque y acercamiento al tema. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar al lector. Se hace a partir de una opinión, de una pregunta y de una hipótesis. El desarrollo contiene la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, las cuales van acompañadas de citas, ejemplos, pruebas, para lograr sustentar la tesis principal del ensayo. Y la conclusión permite confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo, y también podemos ampliar la idea del tema del autor. En cuanto a estas ideas, pues podemos llegar a proponer nuevas investigaciones. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo. Aquí encontramos estas etapas y del proceso de escritura. En primer lugar estaría la etapa de preescritura. Sabemos que una vez realizada la primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Sabemos que es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Entonces, esto sería como una recomendación siempre que vamos a realizar algún tipo de texto o de investigación. Es mejor tomar, sí, un aspecto breve, concreto, en lugar de tomar un tema demasiado extenso del cual pues podemos empezar a divagar. Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación. Alguien podría decir, pues a mí me gusta el tema de educación. Sin embargo, es un tema muy extenso. Entonces, aquí la sugerencia es de pasar de este tema extenso a un tema mucho más delimitado. Por ejemplo, alguien podría decir que le gusta del tema de educación la evaluación educativa. Aquí todavía puedo ser un tanto más concreta y decir que en la evaluación sumatoria se puede incluir la calificación de diferentes actores educativos, y así paso a la integración de la evaluación docente, parental y de la autoevaluación del educando para un proceso evaluativo más justo e integral. Entonces paso de un tema muy general que sería educación a un tema mucho más específico, ¿no? Entonces aquí encontramos que incluso se podría manejar un tipo de nivel educativo, ¿no? Para hacerlo más delimitado. Es decir, yo tengo que ser más concreta, sí, para poder obtener información de un solo aspecto, sí, y a partir de ello, pues no perderme, sí, en un mar inmenso de información, ¿no? Entonces, esto sería un paso fundamental que se utiliza en investigación y que también dentro de redacción lo podemos volver a retomar. Se hace un esquema de trabajo.
El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema. Vamos colocando cada uno de los temas y subtemas que vamos a ir desarrollando dentro del texto escrito. Vamos a ir enumerándolos para que de esta forma podamos ir organizando nuestras ideas acerca del tema que vamos a empezar a escribir. Recordar que esto nos permite pues organizar las ideas que tenemos y pues lo podemos hacer de esta forma, que sería lo ideal, porque después este ejemplo de esquema se convierte en el índice de nuestro trabajo final, ¿no? Obviamente sufre una serie de modificaciones a lo largo de la investigación hasta convertirse en este índice. Una vez que tenemos en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial para buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. La lectura minuciosa que debemos de hacer de cada uno de los materiales para poder sustentar nuestro trabajo de investigación o nuestro texto escrito, pues tiene que ver con una lectura crítica que implica reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a fichas de contenido o fichas de trabajo. Dentro de estas fichas de trabajo podemos colocar las citas más importantes de nuestro trabajo escrito y después las podemos retomar en nuestro texto. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que no sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, usando quizá varios colores, llaves marginales, corchetes, flechas, etcétera, para llamar la atención sobre ciertas ideas importantes. Y pues bueno, como se trata de un texto académico, como ya lo había mencionado al inicio de esta sesión, pues sabemos que debemos utilizar el formato APA. El formato APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando yo tengo una fuente que es un libro, voy a estar utilizando el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. En este caso se llama Daniel el autor, por eso estoy colocando de punto. Si tuviera a un autor o autora cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si se llama María Teresa la autora, voy a colocar M.T. que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto, el año de publicación entre paréntesis, el título del libro, como podemos ver en este ejemplo, lo voy a colocar en cursivas, es decir, lo voy a señalar para que de esta forma, o lo voy a enfatizar por medio de cursivas o itálicas para que de esta forma pues llame un poco más la atención. Y finalmente el nombre del editorial. Un dato que ya no se utiliza dentro de la séptima edición de APA sería el lugar de publicación. Vamos a estar colocando el título del libro y después entre paréntesis el número de edición o bien entre paréntesis el número de volumen, ¿sí? Cuando tenemos estos datos, obviamente recordar que se coloca el número de edición a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, entonces no colocamos este dato. Cuando tengo dos autores, voy a ir colocando los datos de ambos autores y los voy a ir colocando por medio de esta unión que hago a través de la conjunción y. Entonces escribo el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, la conjunción y, después los demás datos del segundo autor y así sucesivamente. El año de publicación entre paréntesis, el título del texto,
recordar que si se trata de una fuente que es un libro, voy a colocar este dato en cursivas o itálicas y al final el nombre de la editorial. Si son tres autores o más, recordar que en las referencias se deben de colocar hasta 20 autores. Entonces nos está diciendo por lo regular APA, ¿no? Que debemos de colocar a cada uno de los autores dentro de las referencias. Esto ya no se utiliza dentro de las citas. En las citas, pues podremos estar utilizando et al, que significa y otros, y colocamos los datos del primer autor y ya después et al, que significa y otros, y ya no vamos a colocar a los demás autores, ¿no? Pero esto sería dentro de las citas. En las referencias sí nos piden colocar hasta 20 autores. En este caso vamos a estar separando a cada uno de los datos de los autores. Recordar que se coloca el apellido paterno del autor seguido de coma y la inicial de su primer nombre. Los voy a ir separando por medio de punto y coma hasta llegar al último autor en donde voy a colocar la conjunción y después el año de publicación entre paréntesis, el título del texto en cursivas, lo voy a colocar cuando se trata de una fuente que es un libro y al final el nombre de la editorial. Obra sin fecha, cuando tengo un texto que no tiene fecha, voy a escribir entre paréntesis S.F, que se refiere a sin fecha. Obras con un mismo autor y año, voy a estar señalando si el apellido paterno del autor seguido de la inicial de su primer nombre, coloco entre paréntesis el año de publicación y aquí es donde voy a colocar las diferentes letras del abecedario para que de esta forma nos demos cuenta como lectores de que se tratan de diferentes textos. Obviamente cuando yo leo la referencia me doy cuenta de que es un texto diferente, aunque coincide en el mismo autor y el mismo año, pero cuando estoy elaborando la cita y coloco Lombroso 1895 párrafo 3, pues seguramente aquí ya no sabemos si pues de cuál texto estoy hablando. Entonces, por eso voy a colocar 1895 A, B, C, D, dependiendo de las veces que se repitan este tipo de casos. Una tesis, voy a colocar en primer lugar los datos del autor. Recuerden que se utiliza el apellido paterno del autor. Después, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, entre paréntesis, el título de la tesis, después, entre paréntesis, si se trata de una tesis de maestría, de una tesis doctoral, es decir, el grado de la tesis, si ha sido no publicada, y después la universidad y la ubicación de esa universidad, si tenemos tal dato. Si es, por ejemplo, un video de YouTube, voy a colocar el título, en este caso, en primer lugar. En este caso se trata más bien de una institución, ¿no? Como tal, se llama biblioinstrucción, que se refiere a una institución, a un organismo vinculado precisamente con la biblioteca de esta universidad. Y después tenemos el año de publicación. Recordar que si tengo más datos de la fuente en cuanto a la fecha de publicación, pues debo de colocar en primer lugar el año. Si esto sería importante, después voy a colocar lo que sería el título de ese video y al final la URL de donde se sacó ese video. De una revista, recordar que se coloca el apellido paterno del autor, después las iniciales de su primer nombre, el año de publicación, sí, entre paréntesis, el título del artículo. Tenemos otros datos dentro de las revistas, como por ejemplo el nombre de la revista, el número de volumen, como en este caso, que sería el número 13, y después el número de páginas. Voy a indicar pp punto y en este caso que se trata de la página 37 a la página 50, ¿sí? Es decir, me está indicando un rango de páginas y si yo tuviera, por ejemplo, que indicar únicamente una página, escribo p punto y el número de página en donde está ubicado este texto. Artículo de periódico, voy a indicar nuevamente el apellido paterno del autor, seguido de la inicial de su primer nombre, el año de publicación,
el título del artículo, después el nombre del periódico, a diferencia de cuando se trata una fuente que es un libro o de una revista, voy a colocar el nombre del periódico, lo voy a colocar en cursivas. Después el número de páginas, en este caso es de la sección A la página 16. Por eso estoy colocando así la información y de esta forma pues tengo sí precisamente cómo se coloca la referencia de un periódico. De un documento en línea voy a señalar el apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, el año o la fecha de revisión, el título del trabajo. Después voy a colocar el número de volumen y al final la URL en donde está ubicado este trabajo, ¿no? Sería el número de revista, ¿no? El número 9 cuando lo coloco entre paréntesis, ¿no? Entonces, pues ahí estaría el documento en línea. Recordar que las referencias deben de presentarse ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor, es decir, que si yo tuviera a un autor cuyo primer apellido, el apellido paterno es Aguilar, lo coloco al inicio de la lista de referencias y si yo tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco hasta el final de la lista de referencias. Ahora bien, yo estoy colocando esta serie de referencias porque estoy señalando dentro del texto escrito, dentro del desarrollo del ensayo, como en este caso las citas. Las citas encontramos que hay diferentes tipos. Están las citas textuales cortas de 4 líneas o menos, que estaríamos hablando de unas 40 palabras, que pueden ser incorporadas en el texto usando comillas dobles para indicarlas, y las citas largas que se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta. La voy a colocar entre comillas dobles. Al final indico una cita parentética. ¿Por qué se le llama cita parentética? Porque los datos de la fuente lo voy a colocar entre paréntesis. Voy a indicar el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a señalar estos datos. Constantemente menciono el número de párrafo porque si estoy utilizando como ejemplo una página web, pues no voy a encontrar esta numeración al final, sí, de las páginas o no va a estar paginado el texto y por lo tanto voy a enumerar cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo de donde se sacó esta información. Una cita textual larga, aquí tenemos un ejemplo, voy a colocar el apellido paterno del autor, seguido de et al, que significa y otros, el año de publicación, 2 puntos y aparte dejo un espacio o sangría, empiezo a copiar como tal ese fragmento, sí, o ese párrafo que yo voy a citar y al final indico el número de página o de párrafo de donde se sacó la información, lo coloco entre paréntesis este dato. Cita parafraseada es cuando yo explico con mis propias palabras las ideas de un texto. Aquí, por ejemplo, voy a colocar nuevamente el apellido paterno de los autores, el año de publicación. Después voy a señalar, sí, como tal, la frase o la idea parafraseada. Y después, al final, si se trata de un texto del cual saque, por ejemplo, de alguna página en específico, sí debo de colocar el número de página o de párrafo, pero si estoy parafraseando todo un texto, entonces no voy a señalar este dato. Sería sería el último ejemplo de cita parafraseada en donde sí podríamos eliminar este dato cuando es una cita textual o cita textual larga y corta. Aquí sí deberíamos de colocar como tal esta información. Y pues llegamos a una etapa de posescritura. Dentro del proceso de escritura vamos a encontrar esta etapa de posescritura en la cual vamos a verificar dentro del texto escrito, en este caso dentro del ensayo argumentativo, vamos a verificar errores ortográficos, signos de puntuación, que las grafías estén bien escritas, que no tengamos muletillas dentro del texto escrito.
Vamos a revisar si los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete, si está correcta la estructura del ensayo, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores, si existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene la atención del lector. Y pues bueno, pues estas serían en general las ideas que vamos a retomar dentro de un ensayo argumentativo. Como se dieron cuenta, se trata de un texto muy completo y a partir del mismo nosotros pues podemos hacer diferentes trabajos, recordar que como ya lo había comentado, pues el discurso argumentativo es uno de los más utilizados dentro del habla cotidiana y también dentro del ámbito académico. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado señalando o si tienen alguna duda con respecto al tema del ensayo argumentativo o también con respecto a APA. Bien, pues parece que no hay dudas. Pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Sabemos que en ocasiones es un tanto complicado, sí, el ponernos de acuerdo para estar dentro de la sesión. Sin embargo, me parece muy importante su asistencia. Sí, a lo mejor si teníamos algunas dudas con respecto algunos subtemas, no temas de la materia, de la asignatura, pues yo creo que a partir de esta sesión pues ya quedaron un tanto más claras las ideas. Bien, pues muchas gracias, Ana Lisbeth, muchas gracias, Mafer, por estar dentro de la sesión. Espero que tengan una bonita tarde, que estén muy bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego.